Hasta las 14, El Interactivo. Fue un viernes atípico, un viernes a la noche atípico. Claro, el presidente abrió las sesiones el viernes a las 9 de la noche. Vamos a hablar con Maximiliano Aguiar, él es presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, y vamos a ver en su mirada, con su mirada y con su análisis, a ver qué dejó de positivo, negativo o neutro el paso de Milei por el Congreso. Maximiliano, un gusto tenerlo acá. Bienvenido, Maximiliano. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Acá, más allá de todo lo que dijo el presidente Javier Milei, queremos saber de boca de un entendido en la materia qué se pudo ver debajo, ¿no? Entre líneas. ¿Qué es lo que dejó la mirada o la presencia del presidente Milei en un Congreso atiborrado de gente de todos los colores políticos, por supuesto? Y en principio fue un hecho político relevante, como ustedes bien decían recién, con un nivel de interés público realmente muy alto. A esto creo que contribuyeron una serie de factores, entre ellos el cambio de horario, el cambio de setup, una serie de interrogantes respecto de lo que Milei tenía para decir y de qué iba a pasar en ese contexto en el cual se iban a encontrar cara a cara con legisladores nacionales y gobernadores, cosa que generó un interés público sin precedentes en términos de la relevancia de un discurso anual presidencial, que lo asemejó más a lo que sucede en algunos otros países, ¿no? Hablamos un poco de Estados Unidos en algún momento, pero también hay varios países latinoamericanos donde los discursos presidenciales anuales generan mucho impacto. Esta es la primera vez que se da de esta manera en la Argentina, y bueno, pensando un poco también en las expectativas que había generado, después se ha ido analizando un poco los resultados de ese discurso, los efectos, las reacciones respecto del discurso, y lo cierto es que expectativas versus realizaciones ha habido un nivel, al menos en su núcleo duro, de conformidad bastante elevado, y hubo una cantidad de información política enorme para relevar respecto de lo que va a venir en la Argentina en los próximos meses. El llamado Pacto de Mayo, bueno, los mercados parece que lo tomaron bien también. No quería dejar de preguntarte por esto, Maximiliano. Sabemos que cuando se cayó la ley Ómnibus, sacudió mucho a lo que es el Merval, a los mercados, porque empezó como ese temblor político, ¿no? Y ahora parece que lo volvió a encauzar. ¿Cuál es tu sensación? Justamente lo que buscaba Milei, no específicamente respecto de los mercados, pero en general es lograr un nuevo aire político para su gestión. Y creo que en ese sentido la pieza comunicacional fue más que eficiente, y la convocatoria al Pacto de Mayo también lo fue. Hay que dividir el discurso de Milei en algunas partes, ¿no? La primera parte, donde denuncia la casta, donde habla de la herencia recibida, etcétera. Una segunda parte donde hace referencia a todo aquello que se hizo, y una tercera parte donde habla de lo que se va a hacer y de las iniciativas políticas que quiere llevar adelante. Ahí entra el Pacto de Mayo, y las principales dudas que había respecto de Milei eran no tanto respecto de su voluntad política, que evidentemente la tiene de sobra, sino de su realpolitik, de la capacidad de llevar adelante estas cuestiones y de construir consenso. Si uno lo piensa en términos, hizo 3 llamados. Uno, a los gobernadores para volver a lanzar la ley de bases, que fracasó rotundamente en el Congreso, pero a cambio de alivio fiscal, que a gobernadores que están asfixiados fiscalmente a cambio de alivio fiscal. Una segunda pata, que es esta ley o elementos de medidas anticasta, este paquete de medidas anticasta que va a mandar directamente al Congreso. Y en tercer lugar, el Pacto de Mayo, con el cual pretende reunir a todos los gobernadores y generar un pacto respecto de la Argentina que viene. Digo, muchos elementos, algunos atados con otros. Aparece un llamado, como digo, al diálogo político en alguna medida. Habrá que ver si este llamado a un diálogo político es a la construcción de un consenso o a la firma de un paquete de medidas prearmado. Creo que el grado de éxito que pueda tener va a estar también un poquito anclado a la capacidad que tenga de mostrar esto como un espacio de diálogo donde cada uno de los actores, con diferentes niveles de poder, puedan meter algún elemento conveniente para sí mismo y para los espacios que representan en este acuerdo. Si logra generar ese espacio de diálogo, puede modificar una interacción que hasta ahora, en términos de relato, le hace resultado súper efectiva, pero en términos políticos o de aprobación de las medidas que él lleva adelante, le ha resultado un fracaso rotundo. Creo que este es el escenario tal como queda planteado, al menos por los próximos 3 meses, ¿no?
Maximiliano, leo por ahí en algunas redes sociales gente que está en contra, en las antípodas del presidente Javier Milei. Por supuesto, analizó o escuchó el discurso y lo simplificaba. Tal vez te parezca medio pueril lo que te voy a decir, medio infantil, ¿no? Pero si no hacen lo que yo digo, me enojo. Con la mirada de ustedes, los analistas más profundos, ¿ustedes ven un presidente que si no se hace lo que yo digo, voy a explotar? ¿O está dejando las puertas abiertas como para un diálogo? Te escuché hablar y decir varias veces la palabra diálogo. ¿Ese diálogo está presente concretamente en el discurso de Milei? Si analizamos el discurso en sí mismo, está claramente presente, ¿no? El punto, él convoca a ese diálogo, llama a Casa de Gobierno, convoca a Córdoba en el mes de mayo, dice que va a enviar para que debatan en Cámara de Diputados. Todo eso es diálogo. El punto es que los liderazgos, los mensajes pueden leerse en sí mismos y en relación también con aquello que sucede y con las características o atributos del líder. Milei no ha demostrado, al menos hasta ahora, una capacidad o una flexibilidad para generar consensos que le permita ampliar su base de sustentación, ¿no? Eso hasta ahora él no lo ha logrado, y lo cierto es que uno podría analizar o debiera analizar con cuidado sus próximos pasos en virtud de que ya se han dado en algunas situaciones discursos leídos, muchos de ellos, donde aparece un lineamiento político que después es tirado por tierra por un tuit. Con lo cual hay que ver y vamos a estar en condiciones de analizar si esto va a suceder o no en los próximos días en virtud de cuál sea el posicionamiento de un presidente que para conformar a su base de sustentación necesita empujar a la casta y pelearse con la casta. Pero para hacer política va a necesitar generar algunos consensos con eso mismo que él define como casta. Este es el entrampamiento que tiene. ¿Cómo saldrá? No aparece nada de eso en el discurso, lo veremos a partir de las acciones políticas en los próximos días. Habrá que analizar el tema de cómo separan estos gobernadores dialoguistas, palabra, ¿no?, que apareció, que empezó a estar en boga con todo esto. Si juntan más voluntades que en el intento anterior, digo, de tratar la ley de bases, o bueno, evidentemente hay una apertura. De hecho, Javier Milei fue un poco provocador, no sé si compartís, Maximiliano, que dijo, yo no creo en esto. Yo no creo que así sea, yo creo que no se me va a dar, pero demuéstrenme que me equivoco. Esa doble vara de lo mío y lo ajeno, pero permanente, y esa poca fe de él en el sistema político también, evidenciándola de esa forma. Sí, arranco por esto que planteas de los gobernadores dialoguistas. Para que haya gobernadores dialoguistas debe haber diálogo, que es lo que no hubo con esos gobernadores. Con lo cual, en el momento en que en algunos de los legisladores que teóricamente respondían a ellos, se hablaba de los legisladores dialoguistas también, cuando votaron en contra, en algunos casos, un solo inciso de la ley se cayó. Con lo cual, digo, ahí el proceso, para que haya un diálogo, se requieren interlocutores que estén dispuestos a ceder cosas, básicamente, ¿no? Porque es la única manera en que el diálogo tiene sentido. Te quiero sumar, Maximiliano, no sé qué gobernador, pero que dijo que una cosa es invitarlos a charlar, pero con la pistola arriba de la mesa. No es diálogo, digamos. Exactamente. Ahí está un poco él, te invito, pero también te tengo amordazado, o sea, ¿no? Claro. A ver, un poco de zanahoria y un poco de látigo, así se hace política. Normalmente, lo que pasa es que Milei ha buscado utilizar únicamente el látigo. Ahora, una cuestión, aparece el látigo, digo, voten la ley ómnibus y viene el alivio fiscal. Pero aparece también alguna zanahoria el alivio fiscal, digamos. Hasta ahora no estaba proponiendo, no estaba ofreciendo nada a cambio. Esto me parece que es un cambio sustancial. También podemos decir que esto es el transaccionalismo clásico de la política, ¿no? Me das que te doy. Pero presentado en términos discursivos como una apertura a un diálogo. Y una cosa que a mí me parece muy interesante, se ha dado en los hechos un cambio de interlocutor, porque lo cierto es que con la ley ómnibus, todo el equipo de negociación de Milei estuvo centrado sobre todo en los legisladores, y en ese caso en los diputados. En su momento yo planteaba que esto podía traerle un inconveniente al llegar a senadores porque podía volver a negociarse. Esta vez va directo a los gobernadores. Digo, el diálogo piensa establecerlo para los 10 puntos de este pacto de mayo, pero también para la ley de bases piensa establecerlo únicamente con los gobernadores. ¿Qué deja, sí, para senadores y diputados, sin intervención aparentemente de él, todo este paquete de medidas anticasta que tienen un nivel de apoyo, la mayoría de ellos, importante en la ciudadanía, y que creo que va a incomodar a los diputados y senadores, ya que van a deber debatir aquello que los ciudadanos ven como privilegios de la casta
con la luz prendida adelante de amplias audiencias para ver si mantienen esos privilegios o no los mantienen. Y ahí está un poco la variedad, es una estrategia, te diré, un poco más sutil que la estrategia anterior, que era una estrategia directamente de choque, porque divide públicos, divide temáticas y genera estrategias segmentadas para cada una de ellas. Maximiliano, te queremos agradecer mucho el tiempo. Ustedes, los consultores políticos, son como traductores. Como cuando uno llega a un país, no entienden en qué le están hablando y vienen ustedes y nos aclaran el panorama. Estábamos comentándolo con algunos de nuestros compañeros, que es prácticamente una clase lo que nos diste y nos hizo mucho bien. Entender un poquitito más lo que estamos viviendo, que muchos estamos necesitando entender en qué punto de la historia estamos ubicados. Y te agradecemos mucho el tiempo, Maximiliano. Un gusto hablar, como siempre, con ustedes. Un gran abrazo. Gracias, Maximiliano. Gracias por tu análisis. Hasta la próxima. Es Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Bueno, el presidente habló el viernes por la noche y es increíble poder entender, más allá de lo que dijo, lo que subyace debajo, ¿no? Lo que no se dijo, también el metamensaje que está presente por debajo. Claves a los cuatro vientos de este mensaje, de lo que fue este discurso, desde cómo se planteó, la hora en que lo realizó, a quiénes les habló, cómo fue la convocatoria, todos los puntos, entre otros, a tener en cuenta. Hermosa nota para desconfigurar un poco la cuestión política y entender cómo va la mano en la nota que hicimos ahí con Asiar, ¿no? Que la dejamos